Continúa el profesor Eduardo González con las clases y las instrucciones acerca del Pentateuco. Y continuamos en esta tarde, o noche, o día, depende a la hora que usted nos esté viendo, con el libro de Números. Estamos por comenzar el libro de Números. El libro de Números continúa la historia de Israel cuando termina en el libro de Éxodos. En realidad, Levíticos no contiene mucha historia, simplemente contiene la ley, no la historia. La ley que iba a hacer a Israel una nación santa y la ley que iba a hacer los pueblos santos separados de Dios, separados para Dios, para el servicio de Dios. El libro de Números se llama así porque en este libro encontramos que Dios conduce dos censos. Un censo al principio, en la primera etapa, cuando lo saca de Egipto, y el último censo a final de los 40 años, cuando ya van a entrar en la tierra prometida. La historia de este libro es la historia muy limitada, muy única, muy escogida de algunos de los eventos que sucedieron en esos 40 años. Y el propósito del libro es simplemente entrenar y disciplinar a esta nación del pacto, ya que ha sido una nación separada por Dios, una nación única con un pacto donde Dios es el gobernante de esta nación, donde Dios es el que le ha dado la ley. Ahora este Dios ha escogido disciplinarla, ha escogido entrenarla y ha escogido prepararla para llevarla a la tierra que le ha prometido. La división de este libro lo podríamos poner en tres formas, en tres divisiones. Israel es disciplinado o entrenado para viajar, Números del 1 al 9. Israel es disciplinado por su desobediencia, es disciplinada o entrenada para la obediencia, Números de 10 al 21. Israel es disciplinada y entrenada para la conquista. Números capítulo 22 al capítulo del 36. Después de que el tabernáculo así ha sido construido, como lo mencionamos en el libro de Éxodos, y después que había sido consagrado a Dios, y después que Dios había tomado su residencia en ese tabernáculo, era tiempo para que la nación se preparara otra vez para continuar su viaje. Era tiempo para dejar el lugar del Sinaí. Ahora esta nación tiene que seguir continuando con este viaje importante para llegar a la tierra prometida. Ahí era donde debía haber ido. Tenía que llegar a la tierra de Canaán. Pero algo sucede. Así, pero antes de entrar y hablar de lo que sucede, tenemos que mencionar primero que Dios le da instrucciones cómo esta nación debía de viajar y cómo debía de organizarse como nación. Primero que todo entendemos que Dios le dio un censo. La primera instrucción que le da después de haberle dado la ley, después de haberle dado la ley ceremonial, la ley civil, el tabernáculo para oración y todas estas cosas, Dios le dice, conduce un censo, a ver cuántas personas hay dentro de esta nación. El número del censo cuando terminan, que es conducido por cada tribu y por cada clan, cuando terminan de contar, es sorprendente el número que aparece como parte de la nación de Israel, que
que es 603,000 personas, 550. El censo es no toda la población, pero aquellos soldados, aquellos hombres que están dispuestos a guerrear, los guerreros, los hombres que tienen la fuerza y la edad lo suficiente para tomar armas y ir en la conquista. Y después de contar a todas las personas disponibles que estaban listas para la guerra y para ser soldados y guerreros en la conquista de Canaán, encontraron que el pueblo tenía 603,000 personas con 550. Con este número más o menos se puede estimar que la población total de Israel era de más o menos 2 millones o 2 millones y medio de personas, incluyendo las esposas y los niños. Si consideramos todos los ancianos, las esposas y los niños, había de 2 millones a 2 millones y medio de personas. Esto no es altamente imposible, pero demuestra como a pesar de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto y a pesar del sufrimiento con que ellos estuvieron durante muchos de esos años, Dios los estuvo bendiciendo. Fueron bendecidos con números, fueron bendecidos con una gran prole. Y lo interesante es que esta gran nación de 2 millones y medio no puede viajar en el desierto en una forma indisciplinada, en una forma que no tengan una marca, una forma, como decíamos, entrenada, una forma lógica que tenga sentido, porque con tanta gente lo que crearía sería confusión. Así que Dios decide disciplinarlos y ponerlos en una forma única, no solamente cuando acampan, pero también cuando tienen que viajar. Así que como resultado de esto, Dios le da instrucciones al pueblo y le dice que el campamento de Israel tenía que estar siempre en una forma cuadrada. Dios le dijo, hazlo de esta forma cuadrada y cada tribu va a estar junta y yo te voy a decir cómo es que va a ser. Va a ser un cuadro como resultado de que Israel debe estar cuadrada y en el centro de ese cuadro va a estar el tabernáculo, así como yo prometí que iba a estar y habitar en medio de ustedes. Literalmente Dios estaba, la gloria de Dios estaba habitando en medio de ese pueblo y el tabernáculo estaba en el centro, mientras que las tribus estaban alrededor de ese tabernáculo de acuerdo a cómo Dios le había ordenado que se organizaran. Vamos a ver ahora un poco cómo es que estas tribus estaban organizadas. Muy bien, cuando Dios organiza la nación de Israel en una forma de cómo deben de acampar y cómo deben de viajar, primero que todo en el campamento, las organiza de esta manera. Al frente tenemos a Dan, a Aser, a Neftalí, también tenemos a Efraín, a Manasés, a Benjamín, aquí a Gad, Simeón, Rubén. Y más acá en este lado tenemos a Judá, Isaacar y Zabulón. Y en el centro de aquí tenemos lo que se llama el tabernáculo. Así que cada tribu se juntaba de acuerdo a su tribu alrededor del tabernáculo con suficiente espacio para no molestarse unos a otros y para poder hacer todas sus actividades sin tener que interferir entre uno y otro. Estaban muy bien organizados, disciplinados en esa manera. Era un cuadrado, más o menos,
así de esta manera, y dentro estaba el tabernáculo. Así que lo más importante de la vida de ellos era el tabernáculo. Cada vez que ellos necesitaban venir a adorar o a sacrificar, ellos venían aquí al tabernáculo donde estaban los sacerdotes y así continuaban con su adoración a Dios de acuerdo como Dios se la había prescrito. De la misma manera, cuando llegaba el tiempo de viajar, esto era el norte, pero aquí está hacia el este. Aquí era la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón que iban a estar al frente. Entonces, la tribu de Rubén, cuando iban a viajar, se movía a esta posición. La tribu de Simeón se movía aquí en esta posición y la tribu de Gad se movía a esta posición. Lo mismo sucedía con Dan, Aser y Neftalí. Se movían detrás de Efraín, Manasés y Benjamín y luego cerraban el cuadrado. Aquí entre medio de estas tribus, aquí al frente salían los levitas con el arca. El arca viajaba al frente de ellos y luego entre medio de esta primera línea se encontraba otro grupo de levitas de un clan donde ellos transportaban lo que llamábamos el santuario. Ellos lo llevaban aquí. En la segunda línea acá había otro grupo de los levitas, de otra tribu de los levitas, que llevaba el mobiliario del santuario. Y todo iba en una manera ordenada. Cada tribu con su grupo, cada tribu con su responsabilidad y los levitas con la responsabilidad de ellos, ocupados. Dicho, Dios los había disciplinado, los había ordenado en una forma muy única, en una forma cuadrada, para que ellos pudieran de esta forma viajar y no interferir unos con otros, y podían estar en una forma donde estuvieran cómodos y no hubiera confusión. Pero ya que los había entrenado, los había disciplinado, los había puesto en la forma que debían de estar, Dios le da orden que recojan todas las cosas y comiencen a marchar hacia fuera del Sinaí, hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. Esta era una nación santa, una nación separada a Dios, así que por 12 días antes de salir, ellos hacen sacrificios, los líderes de cada tribu hacen sacrificios delante de Dios, y esto es una señal de que ellos reconocen que son un pueblo redimido, un pueblo que pertenecen a Dios y que Dios los ha llamado a entender que si ellos están como pueblo de Él es por la misericordia de Él, ya que una vez al año todavía tienen que conducir y recordar la Pascua. La Pascua, una vez anualmente, tendrían de ahora que en adelante reconocerla para dar a entender y ellos mismos reconocer que Dios era el Redentor de ellos. Ellos celebraron todas estas fiestas delante del Sinaí antes de salir o dejar la montaña del Sinaí. Israel ahora ya estaba preparada para viajar y ellos comenzaron su viaje hacia la tierra de Canaán, siguiendo el lado este de la península del Sinaí. Pero a medida que ellos viajaban, tenían que mostrar que ellos necesitaban tener obediencia hacia Dios. Tenían que ser disciplinados no solamente en su forma de viajar, pero también en su forma de comportarse delante de Dios. Y algo pasa muy radical, muy triste, muy difícil, que termina posponiendo esos planes por casi 40 años, Como continuación del viaje que ellos estaban dando,
Tan pronto llegan a la frontera de la tierra de Canaán, Dios le da instrucciones por medio de Moisés de mandar 2 espías a la tierra a verificar y ver qué era lo que estaba pasando en la tierra. Y un miembro de cada tribu fue asignado a que fueran a espiar a la tierra prometida, a sacar la información adecuada para luego comenzar con la conquista. Y lo interesante es que estas 12 personas van y regresan. 10 de ellas traen un reporte positivo, pero también negativo. Sí, es cierto, la tierra es leche, donde fluye, es una tierra que fluye la leche y la miel. Es una tierra de gran abundancia. Aquí está la evidencia. Hay grandes uvas que podemos ver, viñas increíblemente grandes. La tierra produce en grandes cantidades, pero tenemos un problema muy serio. Hay gigantes en la tierra. Y no solamente hay gigantes en la tierra, pero las ciudades están fortificadas, son muy altas, las murallas son muy anchas, muy difíciles de conquistar. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos así como estamos a conquistar esta tierra? El pueblo muy rápidamente se olvida de la mano poderosa de Dios, de lo que Dios había hecho con ellos en el desierto o antes del desierto, cuando los sacó con mano poderosa fuera de la mano de Egipto. Y dice que estas 10 personas viraron el corazón del pueblo y el pueblo se enojó y lloró y se quejó contra Moisés. Y querían hacer una delegación para volver a regresar otra vez a Egipto. Y estaban pensando en apedrearlo. Querían apedrearlo para volverse otra vez a Egipto. Estaban dispuestos a regresar otra vez, a hacerse una nación de esclavos. Simplemente porque sabían y habían perdido la fe, no tenían no valían, no entendían lo que Dios había hecho, no le daban valorizaban nada de lo que Dios había hecho en la vida de ellos, que todavía también Él era capaz de hacerlo. Y entre esos 2 espías había 2 hombres, uno de ellos se llamaba Josué, y el otro se llamaba Caleb. En el número capítulo 11, del 3 al 35, nos dice que de repente Dios mandó codornices y ellos comieron y se saciaron y fueron tantas las que comió que de repente vino una gran mortandad sobre ellos. Una gran epidemia donde murieron miles y miles de ellos por su pecado. En otra ocasión encontramos que no solamente la rebelión se encuentra en el pueblo, pero aún Aarón y Miriam se rebelan contra Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, que era un hombre humilde, de gran humildad, a pesar de ser un gran líder. Él no iba por todos lados tirando su peso de líder, diciendo aquí yo soy el líder de ustedes y aquí tienen que hacer lo que ustedes, lo que yo digo. Todo lo contrario, Moisés en todo momento mostró un espíritu de servidumbre, un espíritu de servicio, al punto de que Aarón y Miriam vinieron a rebelarse contra Moisés y a quejarse contra Moisés y a murmurar. Y murmurando contra Moisés, Dios se enoja en gran manera y como resultado de esto una lepra cayó sobre Miriam, al punto de que después de ellos haberse rebelado contra Moisés, tiene que Moisés orar por Miriam para que ella sea restituida. También tenemos lo que ya habíamos hablado anteriormente, de cuando el pueblo se rebela a causa del reporte de los 10 espías de los 12 que traen un reporte negativo en contra de la conquista de la tierra. Y como resultado de estos
Dios castiga al pueblo, ya dije, por 40 años. Pero una cosa interesante es que aquellos espías, aquellos 10 espías que pecaron contra Dios, que trajeron ese mal reporte contra Dios, se encontraba una plaga, como dije, y en Números capítulo 14, versículo 36 nos dice: los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Así que entendamos bien claramente esto, que estos hombres ni siquiera tuvieron el privilegio o la oportunidad de caminar en el desierto por el resto de los 40 años, sino que automáticamente Dios trajo juicios sobre ellos por haber difundido un reporte tan negativo, contrario verdaderamente a lo que Dios era capaz de hacer con el pueblo de Dios. Otro incidente que sucede es el quebranto del día de reposo. En el capítulo 15 del libro de Números, versículo del 33 al 36, nos dice, o del 32 al 36, nos dice: un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Y ese es otro de los castigos que sucede debido a la rebelión, y nosotros podríamos decir: esto es muy severo, pero tenemos que acordarnos que Israel era una nación iglesia, era Estado e iglesia, ambos juntas. Dios no hacía diferencia entre la nación y entre la iglesia, y lo que era bueno para la iglesia era también bueno para la nación, y lo que era bueno para la nación era parte de la iglesia. Ellos eran un reino, era una nación diferente al resto de las otras naciones. Así que por consiguiente el castigo que se imputa sobre este hombre es un castigo dado por la nación como parte de la ley civil. La ley civil prescribía que este castigo se tenía que dar a aquellos que rompían el día de reposo. El día de reposo era un día sagrado, era un día apartado de Dios. Dios demandaba que aquellos que fueran sus hijos tenían que tomar un tiempo especial para adorarle y servirle, y que durante ese día no podrían hacer otras actividades más que servir a Jehová. En ese tiempo, servir al Señor de todo corazón, de toda mente, de todo esfuerzo, y por consiguiente un rompimiento, dando un mal ejemplo, podría servir otra vez como una contaminación total para que el pueblo no siguiera lo que Dios había prescrito. Otra de las cosas más interesantes que suceden en este tiempo es otra rebelión. Un hombre que se levanta, fueron 3, el líder de ellos se llamó Coré, pero hubieron otros 2, Datán y Abiram, y simplemente agarraron 250 personas en el libro 16, capítulo 16, el libro de Números 16,
16, versículo 1 en adelante, del 1 al 35, y dice que Coré, que era hijo de Sad, nieto de Coat y bisnieto de Leví, de la tribu de los levitas, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijo de Eliab, y Ión, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Así que estos hombres fueron y le dijeron a Moisés: Moisés, tú has sido el líder de nosotros, pero te voy a decir la verdad, ya está bien, ya hiciste lo que tenías que hacer, así que por consiguiente te vamos a remover de tu posición de líder y vamos nosotros ahora a tomar el liderato, y tú pues te tienes que ir, porque aquí nosotros, 250 personas que estamos aquí, decimos que esto es lo que tienes que hacer. De repente se levanta un grupo y el líder de ese grupo es como dije anterior, Coré, con el apoyo de dos subtenientes, Datán y Abirán, y ellos van muy felices a hacer lo que ellos quieren hacer, y es rebelarse contra el líder de Dios. Dios es el que ha puesto a Moisés ahí, Dios es el que lo tiene ahí, Dios es el que está dirigiendo al pueblo a través de Moisés, y ninguna persona tenía ningún derecho a remover a ese hombre de Dios sin ningún motivo y sin ninguna causa. En realidad, él no tenía ninguna causa para enfrentarse a Moisés y decir: tú estás haciendo las cosas mal, o tú has pecado contra Dios. Simplemente era el hecho de que hasta aquí hiciste lo que tenías que hacer, por consiguiente ya te tienes que ir, y nosotros vamos a tomar el liderato. ¿No se parece eso un poco a lo que pasa hoy en día en las iglesias? Que está un hombre y de repente se levantan otros y dicen: te vas porque me voy a meter yo. Esa es una idea muy peligrosa, que siempre, aún de los tiempos de Moisés, ha existido, y de hecho Dios fue el que protegió a Moisés, y Dios mismo fue el que dijo: no, Moisés es el líder, Moisés es el hombre de Dios que yo tengo. Y dice que se abrió la tierra y se los tragó. Se los tragó. Interesante. Otro incidente muy importante que sucede durante esos 40 años es el incidente de Moisés y la roca. Eso se encuentra en Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo del 1 al 13. Y nos dice la palabra de Dios que Dios, el pueblo tenía sed, había una escasez de agua, y en realidad los israelitas, con la sed que tenía, se amotinaron contra Moisés y Aarón, y le reclamaron a Moisés, y le dijeron: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. ¿Para qué nos traes a este desierto para morir con nuestro ganado? Todos los animales estaban muriendo, ellos tenían mucha sed. ¿Para qué nos sacaste otra vez? Volvieron a hablar de Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganado, y ni siquiera hay agua. Para terminar en todo, ya ni siquiera tenemos agua. Y Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de la reunión, donde se postraron delante del Señor. Entonces la gloria del Señor se manifestó entre ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea en la presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así hará que ella brote agua y dará de beber a la asamblea y a su ganado. Así que Dios le da una instrucción muy clara a Moisés. Dice: Moisés, tú eres el líder, tú eres el hombre que yo he escogido para llevar a esta gente por el desierto. Tú verdaderamente eres el salvador del pueblo. Tú lo liberaste, Dios te escogí a ti para que lo liberaras. Tú lo estás llevando por este pueblo, por este desierto. Ahora
ve a esta roca que está ahí al frente y pégale a esa roca. No, digo, háblale a la roca. Háblale a la roca, no le pegues. Eso lo dije yo. Háblale a la roca. Así que Moisés va a donde está la roca y en vez de hablarle como Dios le había instruido, él le da como coraje. ¿Y qué hace? Desobedece las instrucciones de Dios y ¡paquete! Le pega a la roca. ¿Y sabe qué? Brotó el agua. Brotó el agua. Salió agua. Y tuvo que haber salido un torrente grande de agua porque no estamos hablando de unas 5 o 6 personas que van a tomar agua, pero 2 millones o 2 millones y medio de personas que tienen que tomar agua. Así que de esa roca tuvo que haber salido un caudal de agua grandísimo, que tuvo que haber hecho como un río o un pequeño lago para que todo ese pueblo hubiera podido tomar agua. Pero el punto es, mi hermano, que aunque hubo el resultado que Dios había dicho, no se hizo de acuerdo a la obediencia a las instrucciones de Dios. Dios le dijo a Moisés, Moisés, escúchame, háblale a la roca. Y Moisés fue y le pegó a la roca. Por consiguiente, porque él era el líder, no tenía privilegios especiales tampoco. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, por haberle pegado a esta roca, quiero que sepas que tú tampoco entrarás en la tierra de Canaán. No vas a entrar, Moisés. No te voy a dejar entrar. Y además de este incidente, tenemos un incidente adicional que se encuentra en el capítulo 21 de Números, versículo del 4 al 9, cuando nos dice, los israelitas salieron del monte Or, de la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordiesen, y muchos israelitas murieron. Y otra vez vemos que a pesar de que Dios mostraba su poder, a pesar de que Dios le daba sustento, a pesar de que Dios continuamente le mandaba calor durante la noche y sombra durante el día para que no perecieran en el desierto, a pesar de que Dios proveía por sus necesidades, este pueblo seguía siendo duro de servir. Y vemos como Dios levantó otro castigo, las serpientes, que destruían a este pueblo. Pero lo interesante es que cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, Moisés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le dice, construyan una serpiente. Y pónganla de metal allá arriba y mírenla. ¿Okay? Y cuando ustedes lo piquen una serpiente y miren a esa serpiente, ya con eso van a quedar automáticamente sanados. No era simplemente mirar a esa serpiente, porque si hubiera habido un ciego en el grupo, hubiera mirado hacia donde estaba la serpiente, yo estoy seguro que Dios también lo hubiera sanado. Era un acto de fe, era un acto de obediencia. Y la Biblia nos habla de ese incidente en el Nuevo Testamento, cuando dice que Jesucristo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así que es un símbolo de ¿qué? De Cristo. Así el Hijo de Dios se la ha levantado por los pecados de muchos. Y ese simbolismo representa que la misericordia y la redención de Dios venía en una forma permanente. Y a pesar de la rebeldía del pueblo, y a pesar de que el pueblo tenía que ser, continuaba a estar continuamente en rebelión contra él, Dios aún así estaba siempre dispuesto a mostrar su misericordia,
sobre ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque si Dios nunca hubiera mostrado sus misericordias sobre ellos, la promesa nunca se hubiera cumplido. Jesucristo nunca hubiera venido. Y si Jesucristo nunca hubiera venido, nosotros no estaríamos aquí hoy. Nosotros no tendríamos paz con Dios. Nosotros no teníamos reconciliación con Dios. Demos gracias a Dios, que a pesar de la rebelión del pueblo, Dios siempre fue fiel.